Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presente. Hoy nos reúne un recuerdo, el ciclón y la inundación de 1955. Quienes lo vivieron difícilmente lo podrán olvidar. Y con las invaluables imágenes que han sobrevivido al tiempo, los demás podremos hacer este viaje al pasado. Un viaje cargado de sensibles momentos, desconcierto, temor, impotencia, hambre, desolación, pero también esperanza. A los 70 años de la tragedia, Televisa del Golfo, La Sevillana Vinos y Licores, Pepis Pastelerías y el Instituto Culinario Cualti traen para usted este especial con entrevistas e imágenes que retratan los momentos más trágicos que han vivido Tampico, Madero y la región en su historia. Tampico tiene una historia intensa con los ciclones, marcada por eventos devastadores y también por una curiosa pausa en impactos directos desde hace décadas. Se especula que somos una zona altamente vulnerable en el Golfo de México. Para salir de esta duda, visitamos al capitán Manuel Aceituno Rodríguez, ex capitán del puerto de Tampico. Definitivamente sí es vulnerable, pero no solamente esta parte del Golfo de México. Es vulnerable todo el Golfo de México, todo. Ha habido huracanes que han entrado por el Veracruz, por Alvarado, por Tuxpan, por Nautla, incluso hasta Soto la Marina, al sur de Norteamérica. O sea, en sí el Golfo de México, todo lo que es el litoral, es vulnerable a que un huracán impacte en tierra. Ha habido huracanes que se forman, están en el Golfo de México y van a dar al sur de Estados Unidos. Bueno, tienes el Katrina, que hizo pedazos Nueva Orleans, y ha habido otros que entran por Houston, por otros lados. No hay una situación que digamos que exclusivamente la zona huasteca, sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. No, precisamente es cualquier parte del litoral. Tiene que haber ciertas condiciones de presiones, de temperaturas, pero definitivamente lo que forman los huracanes es la temperatura del agua de mar. Los 24 grados, ya empieza teniendo la temperatura de los 24 grados, luego 25, ya hay condiciones favorables. El combustible para la formación de un huracán es la temperatura del agua de mar. Y ya da más condiciones de presiones, temperaturas, ambientes, van formando ya lo que es un ciclo, de ahí es el nombre ciclón. Va formando un ciclo de giratorio para que va formándolo. Y desde luego, como les decía, las regiones matrices son el Atlántico, en las islas del Cabo Verde, que esos huracanes atraviesan todo el Atlántico, en África, muy cerca de la región ecuatorial. Estamos hablando de los 15 grados latitud norte. En la otra región matriz es el mar de las Antillas o mar Caribe. Es otra región donde se forman también. Y la tercera región matriz en esta área es el Golfo de México. Se han formado en el Golfo de México. Así es que siempre tenemos que estar pendientes, muy pendientes,
sobre las condiciones que pudieran ocasionar la formación de un huracán. Unos meteorologistas norteamericanos elaboraron una escala que va de 1 a 5. Se llama la escala de Saffir-Simpson. La escala de Saffir-Simpson nos va dando la intensidad. Más bien, los meteorologistas, los meteorólogos, ya le van dando su número de intensidad de acuerdo a la velocidad del viento que se está generando. El huracán originalmente comienza como una baja presión, una depresión, y ya luego pasa, si se intensifica, pasa a ser tormenta tropical, ya arriba de 65 kilómetros, y toma su nombre. Ya se le asigna el nombre, que desde luego ya las oficinas de huracanes ya los tienen catalogados. Cada año publican los nombres que le van a dar a los huracanes en ese año. Entonces ya le asignan el nombre ya a partir de tormenta tropical, arriba de 65 kilómetros, que desde luego se va intensificando hasta ya los 120 kilómetros, podría ser el huracán categoría 1 de la escala de Saffir-Simpson. Y ya generalmente se va desplazando al oeste, se va desplazando. Y ya, según se va intensificando, bueno, pues ya le van dando las categorías 2, 3, dependiendo ya la intensidad, hasta las 5, que es arriba de 250 kilómetros. Si vemos 250 kilómetros, es devastador. 250 kilómetros acaba con edificios, ya no digamos casas normales de habitación, ¿no? Por eso las personas tienen que tener, los habitantes, mucho cuidado y estar muy pendientes cuando se acerca un huracán, estar atentos y sobre todo seguir las instrucciones que les den las autoridades, en este caso Protección Civil. Y nosotros en el mar, pues estamos siempre pendientes de los boletines meteorológicos, ¿no? Tanto de ahora lo emite la Secretaría de Marina. La Secretaría de Marina, y a través de las capitanías de puerto se dan a conocer 3 veces al día. Cuando ya viene un huracán, ya viene siendo de acuerdo en la peligrosidad o la intensidad hasta cada hora. Se van emitiendo avisos a los marinos. Siempre estamos muy pendientes de ver la situación, la trayectoria y la intensidad que va teniendo el meteoro, ¿no? Ahora, siempre vemos la presión barométrica. Cuando hay un huracán, la presión barométrica va descendiendo. Las condiciones normales de la presión barométrica son 1012, 1013 milibares. Ya cuando viene un huracán, bueno, viene descendiendo a menos de 1012, 1013, y ha habido huracanes en que llega a 950, 960 milibares. Eso quiere decir que la presión barométrica se fue hasta abajo. Pero puedes pensar al asomarte en una licuadora. En una licuadora ves cómo las aspas van, pues van moviendo lo que están moviendo. Ese es un huracán igualito. Se va intensificando y se va desplazando. El huracán tiene 2 movimientos, de traslación y de rotación. Y el cuidado principal es siempre saber dónde está. Pero que digamos que Tampico, nuestra región huasteca, sea vulnerable, sí, pero todo el litoral lo es. Todo. Diría yo desde Campeche, desde la sonda de Campeche hasta el sur de los Estados Unidos. La tragedia, por así decirlo, que sufrió esta zona fue por 3 huracanes, el 3 de septiembre.
Desde ahí comenzó ya la precipitación a intensificarse en todo lo que fue la costa, esta área huasteca. Y después impactó el Hilda, el 19 de septiembre, que con intensidad 3 y pues también una precipitación sumamente intensa, ¿no? O sea, las lluvias. Y finalmente el Janet que entró también por Tuxpan el 29 de septiembre. Estamos hablando que en 30 días llovió incesantemente, llovió intensamente. Eso fue lo que ocasionó la inundación de toda la zona huasteca. Todo San Luis, todo el norte de Veracruz, sur de Tamaulipas, fue una tragedia tremenda. No solo fue Hilda, fue primero Gladys y luego Janet. 3 meteoros que hicieron que la ciudad de Tampico y gran parte de la Huasteca prácticamente desaparecieran entre las aguas. Escuchemos al historiador José Antonio Cruz Álvarez con su crónica. Muy buenas tardes a todos. Soy José Antonio Cruz Álvarez, historiador, maestro en historia, licenciado en diseño gráfico, y tengo muchos años en Tampico dedicándome a la investigación y a la documentación de los hechos históricos de la ciudad de Tampico. Colaborador y amigo de Televisa del Golfo desde hace muchos años en Pasarela, y con algunos documentales aquí en Tampico de Televisa del Golfo. Corría el mes de junio, julio, y se habían presentado unos chubascos muy intensos, de hecho una cantidad de lluvia bastante fuerte. Para principios de septiembre se presenta el primer ciclón. En este caso estamos hablando de Gladys. Para el día 3 de septiembre entra por la península de Yucatán el Gladys, que va a traer mucha agua, viene con un nivel 5. Nivel 5 es bastante fuerte y se fue degradando en el Golfo de México para llegar a tocar Tampico y la zona costera del norte de Veracruz con un nivel 2. Con esa cantidad de agua que teníamos ya de Gladys, entre el 3 y el 6 de septiembre, se avecinaba otro fuerte más, que inmediatamente después del día 6 ya lo teníamos contemplado hacia el Caribe, lo que es las Antillas, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana. A se le llamó el Hilda. Y se avecinaba la XCTU, Radio Tampico, en el 980 de la radio, nos hablaba de que venía con un fuerte nivel de vientos. Estamos hablando de más de 200 kilómetros, ráfagas de 200 kilómetros por hora. Empiezan a pegar fuertes vientos directamente sobre Tampico. Es decir, las casas de madera, los techos son desprendidos completamente. El fuerte viento, el huracán, prácticamente estamos diciendo que las ráfagas levantaban los techos de las casas. El río Pánuco se encuentra tapado precisamente por el nivel de ciclón. El agua del mar aumenta su oleaje e impide la salida del agua del río Pánuco. Es decir, estamos hablando como si fuera un tapón en la bocana, y esto impide que salga la cantidad de agua que está cayendo y que seguía cayendo desde días anteriores, porque la acumulación de agua era impresionante. El intenso oleaje en ese momento del huracán, que estaba haciendo que entrara el huracán a tierra, a tocar tierra, impedía la salida del agua y se llama marea de ciclón. Esa marea de ciclón, como vuelvo a repetir, la cantidad de agua que había hizo que hubiera una inundación en ese momento. Serían aproximadamente las 3:30, 4 de la mañana, cuando el Tampico se encontraba en el ojo del huracán, en el centro. Serían aproximadamente las 4:30, 5, cuando regresa nuevamente esa fuerza. El diámetro del ciclón prácticamente abarcaba la mitad de Tamaulipas y la parte norte de Veracruz, inundando prácticamente toda esta extensión territorial. Y del 19 al 20, las escuelas estaban completamente saturadas de damnificados del ciclón. No solamente las escuelas, los hospitales.
el Hospital Carlos Canseco, que es el viejo hospital, donde era parte importante, otros centros de salud, la clínica del barrio de La Unión, que había una clínica de salud, allí centro de salud, y algunas más. Aquí lo importante es que llegó un tercer ciclón, amigos, un tercer ciclón de nombre Janet. Para el día 28 de septiembre impacta el Janet a Tampico, Janet y la zona huasteca. Si ya el Higo y Tempoal se encontraban a 9 metros sobre el nivel promedio, es decir, estaba completamente cubierto, la aduana marítima de Tampico llegaba el agua cubriendo prácticamente la principal puerta de la aduana marítima. El 2 de octubre, no el del 68, sino el 2 de octubre del 55, la cresta viene con una gran intensidad y cubre todos los mercados, todo el centro de Tampico por los dos lados. El gobierno federal, en manos del licenciado Adolfo Ruiz Cortines, y llega a Tampico, se levanta los pantalones en aquel momento para entrar al lodo, para entrar a una acción en que la gente pedía comida, mucha comida. La Plaza de Armas era un comedero público, un comedor, y Plaza de la Libertad, Plaza de Armas, hay fotografías de esto, en el cual se requiere más ayuda. Es ahí cuando se presenta en la bocana del río el portaaviones estadounidense Saipan, con helicópteros que traían precisamente de la guerra de Corea en aquel momento. Los helicópteros empezaron a funcionar visitando todos los edificios que la gente se encontraba aislada, y más yendo por el río Pánuco, río arriba, para salvando a la gente que estaba en los árboles, la gente que estaba prácticamente esperando alguna ayuda. Traía como comandante al almirante Miles Phillips, a quien después el gobierno municipal de Tampico le entrega un reconocimiento a la ayuda humanitaria y solidaria que tuvo. Personas como el señor Guzmán Willis, fue senador de la República por la parte de Tampico. Fernando San Pedro Salén, un personaje llamado el Pitch, que fue presidente municipal en 3 ocasiones en Tampico, diputado local, también diputado federal, pero que la ayuda humanitaria de personas con el sentido humano de poder ayudar. Las casas comerciales de Tampico también, que abrieron sus puertas para sin ningún costo pudieran adquirir alimentos. Uno de ellos, por citar alguno de muchos que hubo, fue Win Choi Ang Sujo, que era un chino que era dueño de la barrotera La Tuxpeña en el mercado de Tampico. No podemos dejar de mencionar las familias Di Constanzo, don Silverio Di Constanzo, que ayudó mucho a la gente. Y también deseo mencionar las aportaciones generosas de muchas familias tampiqueñas, el Club Rotario Tampico, el Certoma, Sembradores de la Amistad, por citar algunos, pero muchos clubes también deportivos, como el Club de Regatas Corona en ese tiempo, que quedó prácticamente inundado, cubierto. Puedo mencionar muchos de ellos que están aquí. Mi padre Florencio Cruz Ponce también, mi madre, mi familia, todos ellos acumularon ese grano de arena para que Tampico se volviera a levantar. Un detalle muy importante son todos los recorridos de los helicópteros que se hacían mañana, tarde y noche sobre el río Pánuco, rescatando a la gente, y esos helicópteros dejaban a la gente en el campo de golf del campestre. La Cruz Roja de Tampico, también la Cruz Roja Mexicana, ayuda de Texas también, del estado de Texas, de Nuevo León, de San Luis, de todos los estados del país hubo ayuda humanitaria para pasar este trago amargo que fue la inundación de Tampico del mes de octubre del 55. No estamos preparados para una catástrofe de esta naturaleza. Los bordes de protección del río Tamesí, que se construyeron después del ciclón, para eso se construyeron, el bordo del cascajal que va a dar al puente del Chairel, se construyó para
delimitar y hacer cierta presencia de protección. A 70 años de la historia del ciclón, de los ciclones, Gradys, Hilda y Janet, es la memoria colectiva de la ciudad la que nos hace recuperar y rescatar las imágenes. Agradezco infinitamente la invitación de Televisa del Golfo para emitir mi narración de aquellos sucesos en los cuales el ciclón hizo impacto en Tampico para todos en general y para cualquier colonia que en aquel tiempo estaba activa, y sobre todo que recordemos a todos aquellos que el ciclón dejó una huella en cada una de las familias de Tampico. Descubre el mejor catálogo de vinos y licores para compartir en cada reunión, fiesta o celebración. La Sevillana de Tampico, tradición y buen gusto en cada copa. Millares de familias perdieron todo, su patrimonio y, lo peor de todo, miles de vidas perdidas. La solidaridad de muchas familias tan pequeñas hicieron la diferencia. El gobierno solo no podía. Sin pensarlo, fueron muchos los tampiqueños que facilitaron recursos, vehículos y sus propias casas para dar un techo y comida a quienes ya nada poseían. Esto lo sabe bien la señora Josefa Arias de Gorordo, una dama muy querida de nuestra ciudad y puerto, empresaria, fundadora de Pastelería Pepis, negocio que ya existía en aquellos años 50. Mira, yo en el 55 estaba embarazada de 7 meses cuando el ciclón. Y tenía mi hija mayor que tenía 2 añitos pasaditos, ¿verdad? Entonces nos avisaron del ciclón, afortunadamente te puedes prevenir y compramos provisiones, lo de siempre, ¿verdad? Y todo, reforzamos ventanas, todo lo que tú quieras. Pero cuando empezó aquel airazo con aquello tan fuerte, pues empezó a meterse el agua por las ventanas. Yo estaba en un 2º piso y empecé a trapear y a recoger y todo. No, ya al rato ya era imposible, ya eran cataratas, ¿verdad? Ya entraba el agua por todos lados. Ya teníamos un porche en la parte de enfrente de la casa y por ahí se estaba metiendo el agua y dije, bueno, ni modo. Yo ya hice lo que pude, pero como no se puede más. Pues trepada en la cama con la criatura aquí y la panza. ¿Cuántos meses de embarazo tenía? 7 meses. Sí, casi 7 meses tenía. Entonces, pues volvía por las ventanas, nada más que volaban láminas, volaban hojas, volaba de todo, de todo, de todo. Enfrente, por el lado enfrente de la casa, estaba una casita de madera que era de unas tías de aquellas grupos, el trío que se llamaba Tres Conchitas. Claro. De las Conchitas. Que le cantaban a Cricri. Y a esa casa se le va todo el techo. Y entonces yo veía las habitaciones así divididas y un retrato que se movía para acá y se movía para allá, el retrato aquel, y con el miedo, ¿verdad? Y acá se vinieron unos vecinos de abajo para refugiarse con nosotros, que era una casa de concreto, bastante fuerte en la casa. Entonces eran 2 muchachos que estaban al lado. Y pues llegó un momento que en el porche de atrás que teníamos, ahí cerraron la puerta para entrar a la recámara, pusieron la máquina de coser y ahí se sentaron los 2 y los movía todavía a la puerta con todo y eso. A mi marido con el nervio de ir a ver a su hermana cómo estaba. No, pues estaban bien, no estaban nada y se regresa y empieza la parte otra del ciclón. O sea, uno nos pegó hacia acá y la segunda parte al revés. Porque ven el vórtice que es una calma, pero que parece que no pasó nada y se viene de nuevo el ciclón, ¿sí? ¿Y ustedes ya estaban informados de que así se vivía el ciclón, el ojo del huracán, el calma? Sí. ¿Ya lo sabían? No, hombre, no sabíamos nada. ¿O los tomó por sorpresa? Yo creo que mi marido sí sabía, porque fue y vino rapidito. Y ya cuando pasó el ciclón, pues
a limpiar, a barrer y a todo aquello. Se vino una pareja de señores grandes también que vivían ahí enfrente, se les había caído también el techo. Y pues me ayudaba la señora a guisar, comíamos como 10 ahí en la casa. ¿Cuántos días aproximadamente? Uy, de eso fueron varios días. No había pan en ningún lado, nadie estaba trabajando. A mí la pastelería se me fue todo, se me echó a perder la batidora, el horno, todo, porque me llegó a la rodilla el agua. ¿Y la pastelería, su ubicación era? En Altamira, 520 o 506, algo así era. La que viene estaba siendo, a medio cuadrado. Eso, viene estando cercana a la actual sucursal. Sí, a unos pasos está, nada más. Pero donde está actualmente, ahí subió hasta 1.40. 1.40 m. Ahí subió muchísimo el agua. ¿Qué más daños generó en Pastelerías Pepis esta inundación? Ya nos dijo, perdió equipo, perdió la batidora. Todo, el mostrador, todo se me fue ahí. Moldes, todo se me fue. No había personal. No, para nadie, para hacer nada. Imposible. Sí. ¿Cuánto tiempo tuvo que cerrar Pastelerías Pepis? Pues yo creo que estuvo como 1 mes y medio más o menos, hasta que después, porque mira, después de que vino la inundación, ¿sí? Y cuando la inundación se puso peor porque no conseguías muchas cosas, sobre todo de alimento y todas esas cosas. Y en esa temporada, ya en esa fecha, ya a mí me decía, ya vete. Empezaron a sacar gente en los aviones militares. Vete, no, me voy a ir, ¿cómo te voy a dejar? Lo que tú quieras, si no quería. Pero él ayudaba, como tenía tractor, ayudaba a pasar carros, camiones pesados que traían carga de comida, y entonces le regalaron una barra de pan rebanado y ya esa noche empezamos a comer pan, ¿verdad? Y mi hija estaba en la periquera, la chica, y me decía, más quería porque no había pan. No teníamos pan, no trabajaba en ninguna panadería. ¿Ustedes apoyaron sin costo? Pues claro, lo que se pudiera. ¿A cuántas familias, señora Pepis? Pues no sé, pero a varias sí, vecinos y de todos los apoyamos bastante, sí. ¿Con alojamiento, con alimentos? Sí, ahí comíamos todos. Todo el mundo se apoyó, todo el mundo nos hermanamos todos a sacar adelante todo eso. Pues en una lancha de aquí donde está Arteli, hasta ahí pasando Lomas de Rosales, hasta allá, y allá ya estaban los jeeps que dan del ejército, yo con la niña y la panza, y pues ya llegamos al aeropuerto viejo, no tenía escalera el avión. Entonces 2 señores se agarraban así, aquí ponías el pie y para adentro, ¿sí? Así me metí en el avión, con la criatura toda. Y ahí íbamos sentadas, y me acuerdo que me asomaba yo, era puros techos se veía, puros techos, pura agua. Ahí de la pastelería, donde está a la otra esquina, estaba la cantina de la Tapatía, que ahorita ya está abandonado ahí. Después de la Tapatía, siguen muchos como departamentos, y las puertas eran largas y tenían una ventila que le llamaban arriba. Esa ventila se abría así para que entrara aire por la parte de arriba del techo. Y cuando regresó la familia que vivía ahí, que había bajado el agua, pues había un muerto ahí en su casa. En un edificio estaban pues todos ahí arriba para que los sacaran los helicópteros. Y una señora tenía un bebecito como, creo que de 8 días o 15 días, recién nacido, envuelto. Baja el fulano para agarrarla a ella, y le da ella, y le dice, el bultos no. Lo avienta y lo capearon los que estaban abajo. De milagro. Esa muchacha trabajaba en la botica del obrero, era empleada. Así fue. El socorrista no sabía que era una criatura. Dijo, no, bultos no. Y lo avienta la criatura.
¿Cuánto tardaría Tampico para volver a ser el mismo? No, mucho tiempo pasó. Para la vida así normal de Tampico, yo creo que pasaron varios meses. No fue tan fácil. ¿Qué sería lo más difícil para su familia de haber vivido esta tragedia en la ciudad? Volver a hacer la vida normal. ¿Cuántos negocios cree que existan desde que hayan continuado, que hayan sido historias de éxito como el suyo, que vivieron la tragedia del 55 y que hoy estén en operación? Todavía. Pues mira, están las novedades. La Minerva. Mira, también Aguayo. Ahorita me recordé la señora de la Casa Aguayo tiene muchos años también. La Casa Moral tiene muchos años. Tiene más que yo, ¿verdad? Somos los sobrevivientes de eso. ¿Y usted cree que el tampiqueño haya aprendido algo de esa lección? Yo creo que sí, claro que sí. No, sí, pues sacar gente por todos lados. ¿Qué siente de ser tan pequeña? Ay, orgullosísima. Nacida y criada aquí en Tampico. Me enseñaron a trabajar desde muy jovencita, desde muy chica, ayudaba a mi papá en su negocio y ya me establecí cuando tenía 18, contra viento y marea, porque entonces a las mujeres no les dejaban salir a trabajar. ¿Y usted se imaginó que Pepis Pastelerías duraría 8 décadas y contando? Pues en principio no sabía ni si yo llegaría a estas fechas, a estas alturas. Pero, ¿qué te iba a decir? Yo sí tenía muchos deseos de tener una pastelería grande. Y empecé pues en un portón ahí de las señoritas Neneity Largüelles, ahí con una batidora doméstica y una estufita de 4 anillos, ahí empecé, ¿verdad? Muchísimas gracias por todo. Encantada. Con esto nos despedimos y Bueno. un placer de parte de todos en Televisa del Golfo. Muchas gracias a ustedes, al contrario, encantada de poder narrar lo que tengo en mi memoria todavía, gracias a Dios. Mucho que aprenderle. Pastelería Pepis, 79 años compartiendo sabores que cuentan historias, acompañándote en los momentos más importantes, en calidad como Pepis, nadie más. El número exacto de víctimas que dejaron los 3 fenómenos ciclónicos y la inundación del 55 en toda el área afectada no lo conoceremos jamás. El cálculo a juzgar por la cantidad de cadáveres encontrados e incinerados es triste y lamentable. Las víctimas fatales hubieran sido muchas más de no haber sido por el apoyo del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto lo recuerda muy bien don Nicanor Fernández Cabrera, quien en esos años pensaba en ser parte de las fuerzas marciales de nuestro país. El destino lo llevó por otro lado, por otro rumbo, y por supuesto que lo recordamos como presidente municipal de Tampico en los años 80. Escuchemos. En el 55 yo tenía 20 años y en el 55 tenía yo ya 2 años y medio de hacer servicio militar, porque a mí siempre me gustó. Hice mi año obligatorio, hice otro año por gusto y estaba ya con el 3er año con el ciclón. Comento esto porque en aquella época algunos de nosotros llegábamos a oficiales de complemento en el ejército, digo, en el servicio militar obligatorio. Y en esos momentos yo estaba como teniente de complemento y eso me daba o me dio la oportunidad. Y comento esto porque me dio la oportunidad de poder salir a la calle en los momentos de la pausa del ciclón y que había toque de queda, que nadie podía salir. Y yo salí a la calle pues para visitar o ver a algunos familiares, a ver cómo estaban, ¿no? Miren, el ciclón del 55, realmente los que lo vivimos, nos recordamos de las ráfagas tan violentas que hubo, que realmente, pues, porque las viviste, lo puedes creer, ¿no? A mí me tocó. En aquella época nosotros vivíamos, mi familia y yo, vivíamos en la calle Alameda. Y me tocó ver
como una de las pipas de la compañía de la crema de leches vacía, pero las ráfagas la iban rodando por la calle. Entonces eso te impresiona, ¿no? Ver cómo una ráfaga se mueve un vehículo tan pesado, vaya, ¿no? Por ciertas circunstancias, en aquellos momentos recuerdo, en pleno ciclón, que yo salí en parte de mi casa para cerrar una puerta que se había abierto, ¿no? Y yo salí, pues, sintiendo las ráfagas de aire y todo, pero caminando. Y llegué y se tranqué la puerta. Y quise regresar caminando. De repente me agarra una ráfaga y me deja planchado en la pared, que no podía moverme. Bueno, me espanté, que ya no caminé. Me eché pecho a tierra y me fui arrastrando para guarecerme, ¿no? O sea, hago este comentario porque me tocó vivir algunas de las ráfagas tan importantes de aquel ciclón. La verdad que estábamos un poquito pues preparados en el aspecto de como había llovido días antes por el otro cicloncito que nos pegó parcialmente, vaya, porque tuvimos 3 golpes de ciclón, ¿verdad? A medias, el bueno y a medias. Pero realmente para el ciclón, mucho menos para la inundación, ¿no? Pero el ciclón causó muchos daños. ¿En su vivienda causó daños? No, afortunadamente la casa de nosotros era de material y soportó perfectamente bien, vaya, ¿no? Pero algunos de nuestros vecinos, ¿verdad?, que eran de casas de madera, sí sufrieron daños muy fuertes o pérdidas, ¿no? Yo le quiero decir que yo conocía bastante bien Ciudad Madero en aquella época y me tocó ver también la desgracia para muchísimas gentes que pegó el Hitler, ¿no? Por lo que recordamos el 55, más que por el ciclón, que sí fue violento, yo creo que fue la inundación. La inundación, sí, de veras, fue dramática. La inundación, yo recuerdo como si fuera ayer, yo estaba en mi casa, desperté y oía yo un ruido raro, ¿verdad? Pues era el agua que estaba corriendo por la calle, ¿no? Salí con mi papá, fuimos al negocio, que lo abríamos a las 8 de la mañana. Bueno, mi papá lo abría y lo acompañaba. ¿Estaba en el centro del negocio? Sí, Aurora y mi mamá, que ya no existe, ¿no? Pero bueno, lo que sé. El caso es de que salimos de la casa todavía con el carrito caminando en la calle con agua. Llegamos a la tienda. A las 2 horas mandamos a 4 personas por mi mamá, que estaba en la casa de Navidad, y la sacamos con el agua a la cintura. Ya, a las que serían las 9 de la mañana. O sea que el agua subió violentamente. Y ahí sí quiero hacer otra referencia. También mi papá, con la experiencia del 33, cuando nos decían que podía haber una inundación, se moría de risa. En la casa de ustedes teníamos al lado una bodega y le decíamos a mi papá, bueno, porque hay que subir lo que se pueda al segundo piso. Y mi papá decía, mira, en el 33 el agua llegó hasta aquí. Para que llegue ahí, imposible. Y es cierto, no se equivocó. No llegó ahí, llegó 2 metros para arriba. Y en la calle Alameda fue una cosa espantosa. El agua subió un poquito más de 2 metros. Donde estábamos nosotros, entró a la casa. Cuando se llevan los muebles, toda la planta baja se lo llevó. O sea, fue de imprevisto, muy rápido y molestó muchísima gente. Dicen, bueno, la verdad, estaba brincando cosas, ¿no? La verdad que si no es por la intervención de los americanos, bueno, de por sí fue una tragedia espantosa que creemos que nunca se hizo pública realmente lo que pasó, porque abarcó las Huastecas. Y abarcar las Huastecas que se inundaron, no hubo cientos de perdidos, hubo miles de gentes perdidas. Nos platicaban llorando las experiencias que habían vivido los pilotos de helicópteros. Nos decían, dice, en el campo, llegamos, veíamos un grupo de 80, 100 gentes, subíamos 15 o 20 helicópteros,
Regresábamos para levantarlo, ya no había nadie. Ya se había llevado el agua. Llorando nos platicaban las experiencias que tuvieron. O sea, en el campo fue dramático. Aquí en la ciudad también, lo que sea cada quien. Vemos las fotos, cómo estaba Tampico, cómo quedó, ¿verdad? Pero fue una verdadera tragedia lo que pasó en el 55. Pero el ciclón violento, pero la inundación, yo creo que sí, espero que nadie la vuelva a ver. Muchos de los que estamos platicando hoy, que estamos vivos, se lo debemos a la intervención de los americanos. Punto. Porque nos trajeron víveres, nos trajeron ropa, nos trajeron medicina, no, mucho. La base de ellos fue allá en el Club, ahí estaban helicópteros. En la casa de mi papá, cuando sacamos a mi mamá, que la casa quedó vacía, algunos vecinos pidieron permiso para estar en el segundo piso. Y tenemos fotos de los helicópteros sacando gente de la casa de mi papá, de la gente que se había quedado ahí. O sea, repito, muchísimas gentes les debemos mucho a ese apoyo de los americanos. Yo creo que en aquella época, por la falta de comunicación, aunque fue una cosa muy dramática, nunca le dieron el valor justo de la desgracia que había pasado en la zona. Para mí, que nunca, en aquel momento, nunca, digo, tal vez pasó algún tiempo y fueron evaluando los daños, ¿no? Pero de momento, nadie pensó que fue tan dramático. Hablaban de que la inundación se habían perdido 1,000 o 2,000 vidas. Desde mi punto de vista, no. En aquella época se manejaban miles por la zona de toda la Huasteca. Es que es increíble todo lo que está inundado. Es increíble. ¿Cuánto? Sí, pero se inundó. Y las vivencias de los pilotos de los helicópteros, pues más te impresionaban, porque te lo decían con sentimiento, algunos llorando, porque ya la gente que habían abrazado y que ahorita vengo por ustedes, ¡pum!, ya no estaban, el agua los había borrado. Creo que el gobierno federal tardó mucho, bueno, los gobiernos que sean, vaya, ¿no? Tardaron mucho en darse cuenta realmente de la magnitud de la tragedia de la zona en aquella época, la verdad, sí. Pero bueno, pero Tampico, como el ave fénix, ¿no? Resurge y pues eso nos hace sentirnos más orgullosos a los tampiqueños. No, pues es la realidad. Yo soy orgullosamente tampiqueño, jaibo de corazón. Yo cuando voy a un evento, llevo aquí en la Xtolapa una jaiba de oro, chiquita, que me arregló mi esposa. Y cuando me preguntan qué es la jaiba, qué bonita, le digo, ¿les gusta esta? Pero yo traigo 2. Y la otra, mi corazón. O sea, tenemos que evaluarnos los que somos de la zona. Me encanta resaltar esto porque tenemos que saber lo que valemos como nativos y ser orgullosos de donde somos y cantarlo, aunque no sepamos cantar, pero cantar lo que somos. En el Instituto Culinario Cualti, las inscripciones siguen abiertas. Forma parte de la mejor escuela de gastronomía en Tampico, con maestros altamente calificados, especializados y un modelo educativo de excelencia a tu alcance. Instituto Culinario Cualti da el primer paso hacia tu futuro culinario. Una verdadera inspiración para todos los que nos adentramos en este proyecto lo han sido, sin lugar a dudas, el fundador y director general de la revista Tamaulipas, quien, a través del álbum Ciclón e Inundación de 1955, realizó el más completo trabajo periodístico de esta tragedia. Veracruzano de nacimiento, pero tampiqueño de corazón, Silvio Latuada Martínez fundó la revista Tamaulipas en 1947. Dialogamos con su hijo Silvio Latuada Torres, quien atesora el legado de su padre. Mi nombre es Silvio Latuada Torres, soy ingeniero de profesión y me dedico a dar servicios a la industria petroquímica y también participo activamente en el rotarismo de la región y nacional. Soy hijo del señor Silvio Latuada Martínez,
fundador y director de la revista Tamaulipas, de lo cual vamos a estar tratando algunos temas. Pues mi padre empezó desde el 1947, siempre fue muy asiduo a la parte literaria, al teatro, también fue compositor, la poesía. Entonces fundó la revista Tamaulipas y duró durante 52 años la publicación. El tiraje realmente pues era bastante poco porque pues la producción empezó poco a poco y se hacía originalmente en los talleres de prensa plana, que era un sistema muy rudimentario, pero yo pienso que tal vez cuando muchos harían algunos 5,000 ejemplares en un inicio. Y siempre documentó todo lo que estaba pasando, ¿no? Como es el caso de la industria petrolera y cómo fue evolucionando la parte del comercio y la sociedad. Y entonces pues este fue un hecho que fuera de toda proporción, que marcó la vida de mucha gente. Entonces él inmediatamente pensó en documentar esta inundación. La parte que pues realmente tiene mucha importancia es la parte de la redacción, porque por ejemplo ahí se narra en una manera muy amplia y muy detallada y amena además todos los hechos de cómo ocurrieron las cosas. Entonces él tenía mucha habilidad para ser un buen redactor y entonces pues hacía de todo lo que se podía. Inclusive él diseñaba el formato, las secciones y todo lo que se hacía previo antes de mandar impresión. Primeramente la impresión se realizaba en talleres de aquí de la localidad, pero precisamente con la inundación esos talleres fueron borrados del mapa y se tuvo que trasladar a hacer la impresión en la Ciudad de México. Y bueno, y ahí fue evolucionando así a diferentes formatos. Después de la prensa plana empezó con el rotograbado y todos los sistemas más modernos y que se fueron digitalizando hasta las últimas fechas en que se editó la revista. Pero sí hubo ese tipo de dificultades, ¿verdad? De que normalmente se trasladaba a la parte de la Ciudad de México por los tipos de papel y formato y bueno, todos esos detalles que tuvieron. Él siempre fue un apasionado de la difusión, de la cultura, del desarrollo de la sociedad, de la evolución de la gente y cómo fueron pasando tantas cosas en nuestra ciudad. Entonces él siempre estuvo muy atento a lo de la historia, por ejemplo, siempre documentó cómo fueron los primeros inicios de las ciudades, la repoblación de Tampico y todo lo que sucedía alrededor. Aunque la revista era a nivel estatal, además de cubrir ciudades importantes como La Frontera, Ciudad Victoria, Ciudad Mante, pues lo que más impactaba es pues, la localidad de la región de aquí del sur de Tamaulipas. En la parte de la inundación se quedaron atrapados en un edificio de departamentos que afortunadamente por eso no afectó la parte del hogar, sino solamente la parte de los talleres y oficinas. Pero una vez que pudieron salir, me acuerdo que nos mencionaba que en ese edificio, en las escaleras, que todavía estaban cubiertas por el agua en gran medida, se pusieron barriles de esos de 200 litros y con unos tablones a manera de acondicionar un muelle. Y para poder salir con los botes que alquilaron, entonces en los botes se fue él mismo a recorrer la ciudad también con ayuda de dos fotógrafos principalmente que traía con él, a recorrer todas las partes afectadas para documentar con las fotografías. Había unas Brownie que más prácticas, pero también, por ejemplo, son una Kodak la Vigilante modelo 20, que es una cámara de formato 120 que se produjo desde fines de los 40 a principios de los 50, entonces tenía poco tiempo de uso, que es la que tenemos por aquí. Una de las comentarios y anécdotas que hacía mucho mi papá es que mucha gente le decía
que cómo era posible que él estuviera tratando de dedicarse a hacer un álbum, siendo que tanta gente estaba en la tragedia y que pues que a duras penas tenían dinero para la comida y estar sobreviviendo, y que pues que realmente que eso iba a ser un fracaso porque pues nadie lo iba a comprar porque pues tenían otras necesidades, ¿no? Y pues él con ahorros y con créditos y una y otra cosa se lanzó a esa tarea que pues sí realmente le fue muy difícil financiarla inicialmente, y así que se ayudó un poco también con algo de preventa. Entonces empezó a poder tener un poquito más de capital para poder apoyar con la impresión. Sí, a nivel nacional tenía distribuidores y a nivel internacional tenía muchas suscripciones, porque mi papá estaba muy conectado con diferentes organizaciones literarias y periodísticas, más que todo en Centroamérica, Sudamérica y en España. Y por eso mismo él llegó también a ser el presidente internacional del Instituto de Cultura Americana, el ICA, y donde fue presidente durante una temporada y recibió muchos reconocimientos. Sí, pues realmente esto nos recuerda, ¿verdad?, de todo lo que puede suceder en el futuro, porque esta situación pues fue algo único, ¿verdad?, porque se juntaron varios factores, pero no estamos exentos de que en el futuro nos pueda pasar. Entonces es muy importante que tengamos documentado, y para nosotros tener la precaución y estar atentos con el cambio climático, con el medio ambiente. Entonces toda esta documentación de esos hechos pues nos previene para tomar acciones hacia el futuro. La tragedia que vivieron Tampico y la región dejó luto en muchas familias, derrumbó construcciones y tumbó esperanzas, pero también descubrió que en nuestras tragedias hay espíritus fuertes capaces de sobreponerse. A nombre de Televisa del Golfo, la Sevillana Vinos y Licores, Pastelería Pepis, el Instituto Culinario Cualti, agradecemos su atención a este especial 70 años del ciclón Hilda. Soy Óscar Checaiván. Gracias y buenas noches. Vamos y regresamos. Yo en el 55 estaba embarazada de 7 meses cuando el ciclón. Somos los sobrevivientes, nos hermanamos todos, pues sacar gente por todos lados. Pues empezó a meterse el agua por las ventanas. Yo estaba en un segundo piso y se viene de nuevo el ciclón. No, ya al rato ya era imposible, ya eran cataratas, ¿verdad? A mí la pastelería se me fue todo, me llegó a la rodilla el agua. El ciclón del 55, realmente los que lo vivimos nos recordamos de las ráfagas tan violentas que hubo, porque las viviste, lo puedes creer. Me agarra una ráfaga y me deja planchado en la pared, que no podía moverme. Por lo que recordamos el 55, más que por el ciclón, que sí fue violento, yo creo que fue la inundación. La calle Alameda fue una cosa espantosa. El agua subió poquito más de 2 metros. Y abarcadas las huastecas que se inundaron, no hubo cientos de perdidos, hubo miles de gentes perdidas. Pero Tampico, como el ave fénix, ¿no?, resurge. Eso nos hace sentirnos más orgullosos a los tampiqueños.